El intercambio de nombre es un juego y ejercicio que utilizamos para introducir el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad como mirada, como pensamiento situado. Es decir, cómo miramos, y en este caso, cómo los profesionales pueden mirar las situaciones difíciles que pueden llegar o no, que pueden llegar a tener con los jóvenes, con las personas con las que trabajan. Este ejercicio comienza con saludos. Se hace caminar a los participantes por la sala y se les dice que no pueden hablar, pero sí se pueden saludar con la mirada. Posteriormente se les invita a saludarse con el codo derecho y posteriormente con la rodilla izquierda. Aquí ya hemos comenzado, hemos roto ciertos límites, que es empezarnos a tocar, empezarnos a tener una relación más allá de las relaciones habituales que tenemos, sino también hay una relación corporal. Y por último, les invitamos a que se saluden con la espalda. Y tenemos que estar atentos al feedback que están viviendo los participantes. Cuando hacemos el saludo con la espalda, generalmente comienzan las risas, porque justamente se están rompiendo los límites. Los participantes siguen caminando y les invitamos a intercambiar sus nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona dice su nombre, se saludan con la mano, y la otra persona le dice su nombre saludándola también con la mano. Y en ese momento que se han tocado las manos y se han dicho los nombres, esos nombres se han cambiado. Cada persona tiene el nombre de la otra. Y eso pasa con todas las demás personas y siguen intercambiando el nombre a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Se les indica que una vez que hayan recuperado su propio nombre, van a colocarse detrás de una cinta que nosotros colocamos generalmente para dividir quienes han encontrado su nombre y quienes siguen buscándolo del otro lado. Una vez que 4 o 5 personas hayan encontrado su nombre, el dinamizador detiene la actividad y llama a la reflexión de qué ha pasado. ¿Por qué estas personas están de un lado y por qué las otras están del otro? ¿Qué han hecho las personas que han encontrado su nombre? ¿Qué han hecho de bien y qué han hecho de mal las otras? Llevamos a la reflexión también si en nuestra sociedad muchas veces nos dividimos por estas casualidades en nuestra vida cotidiana, si eso lo hacemos también en la escuela, si los jóvenes lo sufren, a esa división también de los buenos o los malos, nosotros y los otros, las personas que pueden encontrar su nombre y las personas que no encuentran su nombre por diferentes circunstancias. Estas son las personas que valen en la sociedad, se dan cuenta, son una minoria. Que també la gent de poder, que en aquest cas era com si fóssiu vosaltres, no? Com s'inventen estratègies, no? Per poder separar també a les persones, no? Perquè fins ara érem com un grup, unes persones s'acaben allà i les altres acabem aquí, no? Sí. Sí. A mi també m'agradaria afegir que si estan allà també és gràcies a nosaltres. Yo diría también el factor tiempo, ¿no? Que el factor tiempo que acaba excluyendo muchas veces, ¿no? No dar el tiempo suficiente a los ritmos de cada una de las personas, ¿no? Sí. Para hacer nuestro A la nostra societat no és que nosaltres puguem triar, ens col·loca. Quan els drets no es compleixen per tothom, tenim una sèrie de privilegis, no? Tot i que ens agradaria que no fos així, però ara mateix està passant a la nostra societat, no? I a vegades ocupem situacions de privilegi, a vegades ocupem situacions d'opressió i depèn d'això, de part de les nostres identitats. Esto origina sentimientos, origina una inquietud también. Y por eso, a medida que va pasando el ejercicio, vamos llevando a la reflexión si esto pasa o no pasa en nuestra sociedad y con qué cosas pasa. Y ahí comenzamos a introducir los ejes de opresión. En general, lo primero que sale es el eje de la clase social o del poder adquisitivo. Y lo marcamos con una cinta blanca de pintor, y ese atraviesa la otra cinta mayor. Y le preguntamos al público quiénes están del lado del privilegio y quiénes están del otro lado.
generalmente indican los ricos están de un lado, los pobres están del otro. En donde nosotros generalmente nos identificamos con ser pobres, ¿sí? Entonces indicamos que esa línea es infinita, ¿sí? Es infinita ¿por qué? Porque existen tantas situaciones humanas como tanta cantidad de personas hay en el mundo en este momento. Indicamos que hay una punta en un lugar de los privilegios y una punta en el lugar de las personas oprimidas o que la están pasando mal. Entonces hay una brecha en donde nosotros nos podemos colocar. Nosotros nos vamos a colocar o del lado del privilegio o del lado de los oprimidos, dependiendo con quién tenemos enfrente. Por eso hablamos de el pensamiento situado, desde dónde estoy mirando y con quién me estoy relacionando. Por ejemplo, un trabajador juvenil, cuando trabaja, cuando participa o cuando interviene con jóvenes, tiene que tener conciencia que con quién está trabajando, a qué clase social pertenece la persona con la que está interviniendo en ese momento. Entonces, si yo no soy consciente como profesional que tengo ese poder, que tengo ese rango social, muchas veces puedo estar oprimiendo o exigiendo cuestiones que la otra persona no puede cumplir. Este es un ejemplo de cómo después van apareciendo los otros ejes. Generalmente vamos a hablar sobre los ejes que están alrededor del género. Hacemos una división de quiénes están del lado del privilegio con respecto al género o la identificación de género y quiénes están en el no privilegio o en la parte de las oprimidas u oprimidos. Hombres, ¿qué privilegios tenemos los hombres? Porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos privilegios. Tu quan vas en una empresa i abans contracten a un home que no pas a una dona que potser està millor qualificada que un home. O tenim por, o sigui, no ens sentim segures molts cops a l'espai públic. Entonces ahí también podemos entrar en una reflexión interesante. Generalmente o muchas veces sale alguna voz que dice, no, pero las mujeres también tienen mucho poder. Sí, las mujeres pueden tener mucho poder, pero no estamos hablando de este poder, porque socialmente la mujer históricamente, incluso en este momento histórico, la mujer sigue teniendo menos rango que el hombre en muchos aspectos. Por ejemplo, en la toma de decisiones. ¿Cuántas alcaldesas han habido en esta ciudad? Entonces, ese mensaje ya es simbólico de quién toma las decisiones y eso nos llega cada día. Y si queremos cambiarlo, es también empezar a reflexionar sobre eso. Seamos conscientes para poder también deconstruir el mensaje que tenemos cada dia. I associat al gènere podríem posar un altre eix, com per exemple podria ser l'expressió del gènere, sí? El com, qui estarien aquí, qui estarien allà. Alrededor del género están las líneas también sexoafectivas. Vamos a colocar una línea sobre la opción sexual, sobre la manifestación de género, sobre la identidad de género y también sobre la binariedad de ser un hombre o una mujer, etc. Y todas esas líneas podemos estar de un lado del privilegio y muchas veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos porque ni siquiera nos lo preguntamos, y del otro lado hay una serie de personas que sufren discriminación porque no cumplen con lo normalizado, con la norma. Perquè jo li puc dir a un jove o a una jove, és igual si t'agraden les noies o si t'agraden els nois, tu has de viure l'expressió de la teva sexualitat d'una forma lliure, no? I el noi o la noia que tinc davant em coneixen a mi i sap que jo m'identifico com si una persona heterosexual, no? I dirà, bueno, clar, tu què em diràs, no? Quina idea tens tu de l'experiència d'estar en aquest costat, no? I jo, en aquest sentit, haig de prendre consciència des d'on t'estic parlant, perquè canvia molt, ¿no? Y después también están los ejes relacionados con la cultura y el origen. Entre ellos, el color de la piel, el origen
de dónde vengo, de qué país soy originario y si soy de aquí o soy de otro lugar, si mi documentación está en regla o no está en regla, si pertenezco a esta cultura o no pertenezco a esta cultura, o soy considerado de esta cultura o no soy considerado de esta cultura, y esto tiene mucho que ver con la religión. Generalmente hacemos una división con las creencias y con la religión propiamente dicha. Y con respecto a la creencia, el cientificismo, porque la ciencia y todo lo que la rodea está magnificado y muchas veces no se tienen en cuenta las creencias de las personas y por qué actúan o no de determinada manera. Y por otro lado está la religión. Y en nuestro contexto hay una religión que tiene más poder que las otras. Por ejemplo, el calendario de nuestra vida cotidiana está regido por los cánones de la Iglesia Católica. Y después podemos hablar de otros ejes, como por ejemplo la edad, el capacitismo, la salud y la enfermedad, y de allí otros ejes que podríamos nombrar como el cumplimiento o no de los cánones de belleza, qué grado de formación podemos llegar a tener o no. Nos preguntábamos por qué es importante abordar la interseccionalidad en el proyecto IRIS. Es una herramienta que los trabajadores juveniles pueden utilizar en el día a día en su vida profesional, porque les ayuda a tener el pensamiento situado. ¿Desde dónde estoy mirando la situación que me plantea este joven? Los seres humanos no somos neutros a la hora de la intervención. Estamos atravesados por diversos ejes de opresión y por eso nos parece importante incorporarlos en este proyecto. De esa manera, llevar a la reflexión en que cuando nosotros estamos interviniendo, podemos tener ese metacomunicador encendido para poder establecer mejores relaciones, poder ser conscientes cuando estoy actuando a partir de mis prejuicios y estereotipos y cuando puedo llegar a estar discriminando ciertas situaciones o despreciando ciertas conductas.